P de X, ¿no? Yo tengo esa frase simbolizada. ¿Sí? Vamos a suponer que, no sé, yo ponga que P de X sea dinosaurios. No, mejor dicho, X es dinosaurio. ¿Sí? Y el universo, es decir, donde vive la X son todos los animales. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo acá yo? Yo estoy diciendo, no existen animales tales que sean dinosaurios. ¿Sí? No existen animales. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo puedo decir esa misma frase utilizando la palabra para todos o todos? ¿Sí? ¿Se entiende? Estar diciendo lo mismo que dije recién, no existen animales que sean dinosaurios, pero con la palabra, en vez de con la palabra existe, con la palabra todos. Con un cuantificador universal podría ser. Claro, bueno, pero ¿cómo quedaría esa frase con un cuantificador universal? Con una A invertida, perdón la expresión, pero Sí, no, pero yo digo en el lenguaje. Habría que poner para todo el cuantificador universal Sí, de X barra negado P de X. claro, ahí está. ¿Sí? Decir esto es lo mismo que decir que todos, ¿sí? Los animales no son dinosaurios. ¿Sí? Decir, no existen animales que sean dinosaurios es lo mismo que decir que todos los animales no son dinosaurios. ¿Se entendió? ¿Por qué? Bueno, justamente, la negación de un existencial, ¿sí? es igual a un universal con la proposición negada. O la función proposicional negada. ¿Sí? ¿Quedó claro? Es otra forma de decir, es decir, si yo decir no existe, lo mismo que decir para todos y no lo que estaba, la proposición que estaba diciendo. ¿Sí? Y lo mismo al revés. ¿Sí? Si yo tengo que no para todo X, P de X, sí, es decir, la negación de un cuantificador universal es un cuantificador existencial con la función proposicional negada. ¿Sí? Un poquito de teoría. ¿Está? La negación de un existencial es un universal. La negación de un universal es un existencial con la función proposicional negada. ¿Sí? En el caso que vimos recién, no existe X tal que, y decía P de X, entonces Q de X, ¿sí? La negación de esto sería para todo X, y acá sería no, pero todo negado, ¿no? P de X, entonces Q de X, ¿sí? Y ahora es la pregunta, bueno, ¿cómo se niega un condicional? ¿Sí? Y bueno, para negar un condicional me tengo que fijar en estas leyes, ¿sí? Que se llaman las leyes de Morgan, ¿sí? Que en lógica digital también hay equivalentes de estas leyes, ¿sí? Si un ustedes, NOT, un claro, inversor. si ustedes se acuerdan de que la vamos a ver el miércoles que viene, vamos a ver que hay leyes que son la misma, ¿sí? Pero fíjense, hay algunas que son particulares de esta. Por ejemplo, acá, no, a ver si está acá. Fíjense la H, ¿sí? Tengo que la negación del condicional, sí, sí, solo sí, P y no Q, ¿sí? Estas, que un poco es el ejercicio B, ¿sí? Estas, las tablas de verdad de estas
oraciones, ¿sí? De los que tienen bicondicional, tienen que ser una tautología, es decir, tienen que ser todas verdaderas. ¿Por qué? Porque las dos proposiciones que separa son equivalentes, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, justamente la negación de un condicional, que es lo que tengo ahí, es equivalente a esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo uso esto en este caso? Y bueno, justamente acá tengo una negación de un condicional. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Quedaría para todo X, ¿sí? Y después, ¿qué me dice? Bueno, P de X, ¿sí? Y no Q de X, ¿sí? Y ahí quedaría negada la oración, ¿está? Más allá que ahí están proposiciones, ¿sí? También se aplican a las funciones proposicionales, ¿sí? Por eso la tablita, por eso digamos esta tablita que la puse acá, ¿sí? Porque eso se usan y después, bueno, estas leyes se usan, digamos, para los razonamientos y para las justificaciones y las demostraciones matemáticas en general, ¿sí? Bueno, ¿hacemos algún otro ejercicio? ¿Quieren? ¿Tienen alguno en mente o hago uno cualquiera? ¿Quieren que hagamos alguno de estos? Digan. ¿Sí? ¿Cuál quieren? Elijan. Podríamos probar con uno de estos, de acá de la actividad 7. Dale, A ver perfecto. cómo es. ¿Cuál quieren? ¿Sí? Vamos a hacer el R. ¿Sí? Vamos a hacerlo, me voy a anotar P y Q, entonces R, entonces P, entonces Q, entonces R, ¿sí? Bien, acá, fíjense, órdenes de vida, ¿sí? La flechita esta doble, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, acá, que tengo una doble flechita, una doble implicación doble, digamos, y una doble implicación simple. Siempre primero se hace la que es simple y después la doble se deja para lo último, ¿sí? Eso sería como la conclusión final. Bueno, estos corchetes, ¿no? Para ver orden de prioridad, ¿sí? Y después me quedarían también acá un corchete P. Entonces, esa es el inciso 7A parte R, ¿sí? Uno de los silogismos, no, parte S, perdón. No, parte R. Es uno de los silogismos disyuntivos. Bien. ¿Se acuerdan? Lo primero que tengo que ver es la cantidad de letras que tengo para hacer, ¿no? ¿Sí? En este caso yo tengo 3 letras, que son P, Q y R. ¿Sí? Nada más. Aparecen un montón de veces, pero son las únicas. ¿Sí? Entonces, lo mismo que hicimos hoy. A una decimos 4 verdaderos, falsos. A la otra le hacemos 2 y 2. A la última le hacemos 1 y 1. Y acá, bueno, acá está la P, o sea que copio lo de la P, después viene lo de la Q, así que copio lo de la Q y después viene lo de la R, así que copio lo de la R.
Bien. ¿Cómo se hace ahora? Y bueno, primero lo que está entre paréntesis. ¿Qué? Y bueno, si hago esto o hago esto, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Vamos a hacer este. ¿Cómo se hace esta columna? Y bueno, esta ahí está juntando esta con esta Q, o sea que con esta columna y esta columna, no, vamos a hacer así. Con esta columna y esa columna, ¿sí? Hago esta de acá del medio. ¿Sí? Si ustedes ven de acá, ¿sí? El I es verdadero cuando los dos son verdaderos, o sea que la primera va a ser verdadera, la segunda también, y después el resto son falsas, ¿sí? Porque siempre al menos uno de los dos es falso, ¿sí? Bien, ¿con qué sigo? Y bueno, vamos a seguir con el otro I. ¿Sí? Este I, Una cosa, profe, sí, en el ejercicio, en el ejemplo, no es una I, el de segundo paréntesis. ¿qué es? Ah, uno entonces también. Gracias. ¿Sí? Bien, entonces, tengo que hacer este condicional ahora. Ahora ya sé que es un condicional. ¿Cómo hago este condicional? Bueno, tengo que ver. No. Tengo que ver qué está uniendo. Está uniendo esta Q, ¿sí? O sea que con esta columna y con esta columna hago la columna del medio, ¿sí? ¿Cómo la hago? Y bueno, tengo que usar la misma tabla del I, perdón, ahora tengo que usar la tabla del condicional. Tengo que usar esta tabla, ¿sí? Esta de acá. Que es falso solamente cuando el primero es verdadero y la segunda es falsa. Entonces, bueno, vamos a ver eso, ¿sí? Tengo verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, falso. Después, la primera es falsa, o sea que va a ser verdadera, 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 falsa, verdadera, verdadera. ¿Sí? Bien. ¿Cómo sigo ahora? Y bueno, el orden de prioridad, lo que está entre corchetes. ¿Sí? Puede ser esta columna o esta columna. Es indistinto. Vamos a hacer esa columna, ya que la tengo ahí marcada. No. ¿Qué está uniendo esa columna? Este condicional está uniendo esta P con todo este paréntesis. ¿Sí? O sea que yo tengo que agarrar esa columna y esta columna que hicimos recién, ¿sí? Y con esas dos hacer esta del medio, ¿sí? ¿Cómo? Y bueno, también con la tabla de verdad del condicional, ¿sí? Entonces veo el primero, verdadero, verdadero. Listo, verdadero. El segundo, verdadero, falso. Falso. ¿Sí? Sigue, verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Y después, como la primera, es decir, esta, es siempre falsa, yo ya sé que el condicional va a ser verdadero, no me importa el valor de que tenga esta columna de acá. ¿Sí? Bien. Y ahí ya tengo resuelta la parte derecha de la tabla de verdad, de mi problema. ¿Sí? Ahora voy a esta. ¿Sí? Esta columna. ¿Qué está uniendo esa columna? Está uniendo todo este paréntesis, es decir, el I, con la R. O sea que yo tengo que agarrar esta columna y esta columna, y con esas dos columnas hacer la columna de este condicional. ¿Sí? Lo mismo que recién. Si verdadero o falso, es falso. ¿Está? O sea que vamos a ver, verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, falso. Y después fíjense que esta siempre es falsa. ¿Sí? Por lo tanto, el condicional siempre va a ser verdadero. ¿Está? El tercero de abajo para arriba no sería falso, que es verdadero o falso. El tercero abajo de... No, porque fíjate que es este. Ah, estaba ¿Sí? tomando a la izquierda. Acordate que es esta columna.
esta columna con las dos columnas verdes, lo que hace esto acá. ¿Sí? ¿Está? Sí, sí. Bien. Bueno, y finalmente tengo que hacer este condicional. Este condicional de acá. ¿Cómo lo hago ese condicional? Y bueno, este condicional está separando los dos corchetes. ¿Sí? Por lo tanto, ¿con cuál lo voy a hacer? Y bueno, con esta columna y esta columna de acá. ¿Está? Y utilizo la tabla de condicional que utilizamos recién, ¿sí? Es decir, el condicional es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Verdadero, 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 verdadero. ¿Sí? Y esto es el final. Efectivamente me quedó una tautología. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto habíamos dicho que era una tautología? ¿Sí? Y es una... por eso es una ley, ¿sí? Porque tiene que dar una tautología. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? ¿Alguno se quedó con alguna duda? Bien. Si puedo escribir a un número como divisor, como división de enteros, entonces es racional. ¿Sí? Acá la variable es número, ¿sí? Lo que yo no conozco es el número. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. ¿Sí? Acá tengo, vamos a ver los conectivos. Acá tengo un sí, ¿no? Ah, bueno, y está entonces también. Yo pensé que no estaba. ¿Sí? Entonces, ya tengo el condicional. ¿Sí? Y, como siempre, el sí y el entonces van juntos. ¿Está? Es un solo conectivo. ¿Sí? ¿Hay algún otro? No, ¿no? Entonces, yo voy a tener dos funciones proposicionales. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser? Y bueno, la primera de x va a ser x es igual a A sobre B con A y B enteros. ¿Sí? Y la otra Q de x, ¿sí? Es x es racional. ¿Está? Bien. No nos estamos poniendo tan estrictos con el tema de la simbolización porque si no también, fíjense que acá me quedó un conectivo, ¿sí? Si nos pondríamos bien estrictos, ese conectivo no tendría que estar ahí, yo tendría que separar esa P en dos oraciones, ¿sí? Es decir, tendría dos variables más que serían A y B, ¿sí? Y A y B tienen que ser enteros. Bien. ¿Y cómo queda entonces la oración? Y bueno, queda de la siguiente manera. P de X, entonces Q de X. ¿Sí? Y ahí quedaría. ¿Está? Bien. Ya que dije que uno se podría poner estrictos, ¿sí?
vamos a ver cómo se simbolizaría si hacemos eso, ¿no? Si nos ponemos estrictos. Entonces, para eso voy a reescribir la oración usando a P de X, ¿sí? Esta oración yo la puedo escribir de la siguiente manera y no pierde el sentido, ¿no? Si puedo escribir a un número A dividido B con A y B enteros, entonces es racional. Entonces es racional. ¿Sí? Fíjense, bueno. El condicional sigue estando. ¿Está? Ahora fíjense que apareció una I. ¿Sí? Una conjunción. ¿Sí? Y fíjense. ¿Por qué? Porque está ahí que está diciendo que A es entero y que B es entero. Pero acá tengo otra información. ¿Sí? Si a un número lo puedo escribir como A sobre B. ¿Sí? ¿Dónde está el conectivo? ¿Cuál les parece que es el conectivo? O el conectivo que me falta analizar. ¿Están todavía ahí? ¿Sí? Es este, el con. ¿Sí? Que el con, bueno, que el con también es una conjunción. ¿Sí? También es un i. ¿Sí? Lo que pasa es que uno no dice, si puedo escribir como un número A sobre B y A es entero y B es entero, ¿sí? Porque queda medio mal, pone el con, ¿sí? Pero si yo a la frase la vuelvo a reescribir y pongo, si yo un número lo puedo escribir como A sobre B y A es entero y B es entero, estoy diciendo lo mismo, ¿sí? Por eso digo que es una conjunción, ¿está? Entonces, ahora, ¿cómo me quedarían las oraciones? Y bueno, yo puedo poner P de X, ¿sí? Fíjense que ahora mi función P va a depender de X, va a depender de A y va a depender de B, ¿sí? ¿Y quién sería? Y bueno, X es igual a A sobre B, ¿sí? Yo necesitaría 3 números, ¿sí? Y después, déjenme hacer una cosita, ¿sí? Voy a usar una letra S nunca, y voy a definir la función proposicional Q de Z como Z es entero, ¿sí? Y ahora van a ver por qué. Y después la proposición T de X le puedo poner igual, ¿sí? Y le voy a poner X es racional. ¿Sí? ¿Cómo me quedaría simbolizada la función? Y bueno, en este caso me quedarían P de X a B, ¿sí? Y antes voy a tener que abrir un paréntesis, o un corchete mejor dicho, y, ¿sí? Acuérdense que no tengo el simbolito de I, ¿sí? ¿Y qué? Y Q de A, ¿qué me tengo que preguntar acá? Q de A, vengo Q de Z, Z es entero, o sea que Q de A es entero, ¿sí? Estoy diciendo lo mismo que dice la frase. Vamos a separar, vamos a escribir bien. Y acá que tendría que poner de B. ¿Por qué? Porque yo también necesito que B sea entero. ¿Sí? Entonces, ¿y ahora qué me tengo que poner? T de X. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Qué dice abajo?
si X es igual a A sobre B y A es entero y B es entero, entonces X es racional. ¿Estoy diciendo lo mismo que dije al principio? Sí, bueno. ¿Sí? Ahí está clarísimo de que, bueno, estamos tratando de escribir en un nuevo idioma, ¿sí? En el lenguaje de la lógica. ¿Está? ¿Quedó claro? ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿No se desmayaron todavía?